Banda al fin llegó a cines la cuarta entrega del Conjuro llamada Últimos Ritos, la cual servirá como conclusión de la saga que inició en los lejanos años del 2013 y que nos ha dado muy buenas películas, en especial las primeras dos entregas dirigidas por James Wan. Se me hacen unas joyas del género, me encantan bastante y pues obvio hay otras que no son tan chidas como uno lo esperaba, como La Monja 2, que se me hace la peorcita de todas las que han hecho de este universo, pero bueno, el chiste es que dentro de todos los casos que han tenido los Warren eligieron uno bastante bueno, que al parecer en realidad sí fue el último caso que tuvieron, ya que lo presenciaron junto a la familia Small en 1986, la cual fue lo suficientemente traumatizante como para hacer que esta pareja se retirara de su profesión, así que con esto a la mano, literal lo tenían todo para armar un cierre bastante emotivo y aterrador para darles la despedida en cines que se merecen, y ahora que ya tuve chance de ver, la neta es que sí esperaba mucho más para esta conclusión, como que se quedan muy a medio camino del gran potencial que tenían con esta historia y solo nos hace reafirmar que quizá la saga ya merecía tener su final desde antes, pero sobre todo que la misma encontró sus mejores momentos cuando James Wan estaba más involucrado, y aunque esta última entrega funciona para entretenerte, en el fondo es una entrega más que se conforma con poco y no termina por desarrollar de buena forma las cosas que van presentando. La sinopsis de la película nos habla de la familia Smart, quienes vivían en Pensilvania en una casa que guardaba un terrible secreto y que poco a poco los ha ido consumiendo a través de sus peores miedos y atormentándolos cada día, por lo que en un acto desesperado los Warren deciden ayudarlos a pesar de que no están en las mejores condiciones para hacerlo, en el que verán que lo que viven los Smarts tiene una conexión con ellos aún más grande de lo que habían imaginado. Ok gente, la neta es que desde algunas entregas o spin-offs en adelante como que ya me volví menos exigente con este universo, porque a legua se notaba que ya nada más las estaban haciendo para aprovechar la popularidad que tenían ciertos personajes. No por nada tuvimos 3 de Annabelle y 2 de La Monja, pero con los Warren en específico sí esperaba más cosas porque sus casos se me hacen tan locos y la forma en que los iban presentando se me hacían muy buenos, pero de algo de lo que estoy seguro es que las películas de este matrimonio perdieron ese toque que las hacía tan buenas desde que James Wan le dejó la dirección a Michael Chaves, quien para ser sincero no es como que haya hecho las mejores entregas de este universo, y un claro ejemplo de ello es lo que hizo con el cierre de los Warren, ya que en vez de terminar de explotar de buena forma la historia particular de los Smalls y el por qué se volvió un caso que llevó al retiro a Eddie y Lorraine, se siente como un caso más genérico por el que pasaron estas personas y no se termina de sentir ese peso terrorífico que se necesitaba, ya que del lado dramático creo que cumplen, pero de lo más importante que es el generar sustos, la neta es que se quedan muy cortos. Creo que me espantaban más las reacciones de la persona con la que fui a verla en el cine que la película en sí, por lo que después de este choro vamos a hablar de lo que salió bien y lo que salió mal en este capítulo final de los Warren. Para empezar, la historia de la película, como bien les mencioné, es más que la ideal para darle el cierre que se merece a este universo. Sin duda alguna el caso de los Smarts es bastante terrorífico y por lo que se ve, fue muy mediático, así que tienen algo bastante chido a las manos para incluso haberla hecho la entrega más terrorífica de la saga. El problema aquí es que hay una especie de incertidumbre por parte del guión, de no saber encontrar el equilibrio entre cómo mostrar este lado de la trama que se enfoca en lo tenebroso y en el caso para explicarnos por qué es tan importante y macabro, mientras van mostrando al mismo tiempo el dilema moral que tienen los personajes al tratar de vivir una vida normal dejando de lado todo lo sobrenatural, que a pesar de este punto que es lo mejor de la película, aún le falta más desarrollo para explicarnos cómo les ha costado llegar a su vida de paz que tanto querían, generando así toda una historia que la neta se siente a medias y que incluso se llega a sentir por momentos como si estuviéramos viendo dos distintos largometrajes chocando entre sí por varios momentos, dejando ir un poco la oportunidad para crear un cierre que sea aún más memorable, tomando en cuenta cómo las primeras entregas aún siguen siendo muy recordadas hasta el día de hoy. Pero bueno, al final de cuentas la historia no es lo suficientemente bien desarrollada para que podamos sentir la relevancia de lo que implicó este caso en la vida de Ed y Lorraine Warren, por lo que se puede llegar a sentir un poco decepcionante porque no supieron sacarle más provecho a estas ideas interesantes que tenían a la mano. Esto genera que el ritmo de la película también sea un poco desigual debido a que constantemente vemos cómo van chocando los dos enfoques que intenta darle la historia, desde el caso de los Smarts hasta el dilema que tienen los Warren, generando que tengamos momentos donde si bien el drama de cierta forma es necesaria para conocer un poco más sobre lo que viven Ed y Lorraine Warren, como que le dan un poco más de peso a ese aspecto que genera que quizá los momentos de terror se queden un poco aislados o que no generen el impacto que se requiere para que puedas saltar de tu asiento o grites del miedo. Incluso se llegan a sentir un poco relax las secuencias de terror que muestran en la película, provocando que la misma vaya como una especie de montaña rusa donde tiene buenos momentos, pero que luego se cae un poco porque justo quieres ver más el caso de los Smarts o cómo el pasado de los Warren empieza a salir más a la luz y afectan aún más su presente, debido a que creo que también ha sido uno de los conflictos que he tenido con el estilo de Michael Chaves para armar experiencias terroríficas, ya que creo que tiene las historias indicadas, pero siempre le hace falta algo para poder desarrollarlas de gran manera, conformándose con lo mínimo solo para hacerlas entretenidas y no hacer lo que sí hacía James Wan a la hora de combinar las subtramas, así que al final te la puedes pasar chido siempre y cuando no le exijas algo más a esta entrega final.
Del lado de las actuaciones, la verdad es que aquí podemos rescatar más detalles, en especial porque el elenco tiene el carisma suficiente para incluso hacer que pasen desapercibidas cosas que no terminan por funcionar, empezando con la gran Vera Farmiga, que siempre he dicho que es una de las actrices más infravaloradas del cine. La neta, qué gran manera de siempre darle en el clavo a cómo interpretar a Lorraine Warren, siempre le da esa seriedad que necesita el personaje para poder ir desenredando el misterio que va ocurriendo, pero a su vez también mostrar esa calidez y humanidad que la caracterizan, dando una interpretación que se siente igual de emotiva que las que ya ha hecho en otras entregas, así que Vera Farmiga está genial como siempre, al igual que Patrick Wilson, que además de tener una increíble química con la actriz, también es el otro motor por el cual funcionan estas historias, en el que siempre ha logrado reflejar ese aspecto de que es un hombre que busca ayudar a las personas, pero que también tiene un conflicto interno por saber qué tanto puede poner en riesgo su propia vida para resolver los casos que tienen, así que los protagonistas dejan una vez más en claro que fueron los que hicieron que las entregas fueran por buen camino y quedan el corazón de las mismas, pero bueno, tampoco podemos dejar de lado el resto del elenco, que si bien sus personajes les hizo falta más desarrollo, logran rifarse de buena manera, donde sobresale un poco más Mia Tomlinson como la hija de los Warren, quien tiene la otra subtrama más interesante dentro de la película, así que el elenco logra dar buenas interpretaciones en general. Por el lado de la fotografía, la neta es que también hay ciertos detalles que podemos también resaltar, ya que creo que por ese lado siempre han conseguido armar cosas buenas en términos generales, aunque eso sí, creo que en las anteriores entregas pudieron jugar más con este aspecto, y aquí es como que también hay más secuencias buenas que se quedan un poco aisladas. Creo que ya es hasta el tercer acto donde se dejan llevar más en ese sentido, en crear una narrativa visual terrorífica y propositiva, en el que logran su objetivo de crear tensión y cierto miedo por ver de qué maneras van a salir los entes o monstruos a aterrorizar a los personajes, aunque también como que en ese sentido los sustos no son algo fuera de lo normal y se sienten algo básicos, pero bueno, en cuanto al resto de secuencias, la neta logran hacer cosas interesantes jugando con la iluminación y con los escenarios donde va ocurriendo toda la trama, por lo que creo que podemos decir que al final la fotografía cumple sin salirse del molde, y pues solo nos hace ver que también pudieron sacarle aún más provecho en ese sentido. En cuanto al diseño de producción, la neta es que también por este lado hay detalles que podemos rescatar, como la ambientación de la época y en tratar de adaptar la mayor parte de lo que pasó en realidad con los Smurfs. Por ese lado creo que se rifaron de buena manera para ir desarrollando el misterio desde este aspecto, en el que también es interesante ver cómo respetaron ciertos elementos que ya nos han presentado, como el sótano de los objetos malditos de los Warren, o incluso jugar con todos esos easter eggs que ya hemos visto en las antecesoras, en el que sin duda alguna funcionan como un gran fanservice y una especie de homenaje de todo lo que han ido mostrando a lo largo de los casos que han adaptado en este universo. Pero eso sí, lo que creo que sí les hizo falta dejarse llevar más fue la hora de crear estos nuevos entes malditos a los que se tienen que enfrentar los protagonistas, como que la neta se ven bastante genéricos y no sé ustedes, pero hasta se ven mal hechos, como que hasta le metieron cierto CGI que solo los hace ver más falsos, lo cual también es un poco más decepcionante, pero bueno, al final creo que el resto de los detalles de producción funcionan en términos generales, pero una vez más no se salen del molde como uno esperaría. Otro aspecto que hay que mencionar es el diseño sonoro y la música de esta entrega final, que también no es como que podamos destacar más cosas de este lado, incluso no sé si fue mi imaginación, pero como que no jugaron tanto con estos detalles de hacer ruidos bastante intensos para generar jump scares, lo cual no está mal porque una película de terror no puede depender de eso solamente, pero como que en este caso sí fue extraño ver que no le sacaban más provecho a este lado de la película, como que se enfocaron más en otras cosas y creo que funcionan para acompañar de buena manera las secuencias de terror que sí lograron ser bien ejecutadas, pero sí les hizo falta hacer un poco más para sacarle provecho a esto que hace que te adentres más en este tipo de producciones, así como la música, que la neta tampoco es como que hay algo que podamos recordar una vez que salimos de la sala de cine, por lo que todo lo que tiene que ver con el sonido y la música les faltó también un poco más de punch. En conclusión, El Conjuro Últimos Ritos es una entrega final que se queda un poco a medias del máximo potencial que tenían a la mano, en el que el caso de la familia Smurf, que llevó a que los Warren se hayan retirado de las investigaciones paranormales, termine por ser una historia que no termina por ser bien desarrollada, ya que no encuentra el equilibrio para poder presentar tanto el dilema que tienen Ed y Lorraine junto a su hija, así como el caso de esta familia a la que tienen que ayudar. Tiene una especie de choque entre el drama que presenta y el terror que no termina por ser sorprendente como uno esperaría, que sí es entretenida porque de cierta forma uno ya sabe cómo van estas entregas, pero al tratarse del cierre de los Warren, uno espera que se dejen llevar y propongan cosas más interesantes y no se conformen con lo mínimo para solo hacerla entretenida y ya. Pero dejando de lado eso, creo que aún hay varios detalles que se pueden rescatar de la misma, como las actuaciones de sus protagonistas, que siempre fueron el motor y el corazón por el cual funcionaban estas historias, algunos aspectos técnicos como ciertas secuencias que sí fueron aterradoras, pero también hay otras que no terminan de salir bien, como el diseño de ciertos entes macabros que son algo genéricos o que no le sacan más provecho a los escenarios. Así que dicho lo anterior, para mí la calificación de la película es
es de 5 de 10, es mucho mejor que la tercera entrega, pero repito, para hacer el cierre de este universo les faltó mucho para hacer una digna despedida, y siempre diré que lo peor que le pudo pasar a estas entregas fue que James Wan ya no las dirigiera. Deja en los comentarios qué te pareció la película si ya la viste, tu opinión es importante para mí, ya sé que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas, solo recuerda no ofender a los demás, así como decirme cuál es tu entrega favorita de todo el universo del Conjuro, ya sean las de los Warren, los de Annabelle o las de la monja. Las mías siempre serán las primeras entregas del Conjuro. James Wan se rifó mucho y aún tengo traumas de ambas películas. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares para hacer crecer este espacio, como mis ganas de que James Wan no tarde en volver al cine de terror, ya se le extraña en ese género. Acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y series. Gracias por tu apoyo y preferencia, mi nombre es Fidel Descartes y esto fue El Rollo Oculto con la reseña de El Conjuro Últimos Ritos. Nos vemos la próxima.